Señores, hoy vamos a reaccionar a un hombre que el fútbol lo abandonó. Un hombre que ganó 6 ligas, 3 en Holanda, 3 en Italia, ganó 2 Champions, 3 balones de oro, 6 botas del Pichichi. Sí, señores, estamos hablando nada más y nada menos de el señor Van Basten. ¿Qué hubiera sido del fútbol si este señor no se retiró a los 28 años? 28 años, señores, con 2 Champions, 6 ligas ganadas, 3 balones de oro. Bueno, vamos a ver un poco su historia acá. Marcel Van Basten, mejor conocido como Marco Van Basten, nació un 31 de octubre del año 1967 en Utrecht, Holanda. Su nombre de Marcel fue cambiado a Marco debido a que su abuelita tenía dificultad para pronunciar el nombre de Marcel. Era hijo de una familia completamente atlética. Su abuelo venía de ser campeón mundial en el levantamiento de pesas y su padre fue futbolista y posteriormente fue técnico en un par de universidades holandesas. Sin mucho titubeo, a sus 6 años de edad su papá lo presentó para que hiciera sus primeras pruebas como futbolista. Esto en las inferiores del VV Utrecht de su ciudad natal. Disciplinadamente el pequeño Van Basten se disfrutaba el fútbol como su único entretenimiento. Nada de historietas, ni dulces, ni golosinas. Su única sonrisa estaba en un balón. En el FC Utrecht crecería y desarrollaría un instinto de pateo único. No importaba cómo la agarrara, toda pelota que pateaba iba hacia adentro. Su mayor influencia obviamente sería el mítico Johan Cruyff de la Holanda mecánica de los 70. Junto a Pelé eran las Una máquina. leyendas de aquellos años. Se saben que Johan Cruyff, revolucionó el fútbol totalmente, ¿no? Tanto en Holanda como, ¿sabes? Futuros técnicos que salieron de ahí. Y bueno, gran parte de lo que es el Barça hoy en día es gracias a la ideología de él. Por ello su primera ambición era compartir vestuario con Johan Cruyff. Esto en el Ajax de los 80, sueño que sí cumpliría. En el Ajax debutaría siendo el sustituto de su propio ídolo. Aunque a pesar de cumplir este sueño, a Van Basten le tocaría ser paciente. Tenía que esperar a que su ídolo se retirara del fútbol para él ocupar la titularidad. Aunque más que un pesar, en realidad fue un placer para él. Tras 2 años de suplente, oficialmente la era de Van Basten iniciaba para la temporada del 83. Se mandó 30 goles en su primer año como titular, convirtiéndose en el máximo goleador de la liga holandesa, cosa que repitió en la temporada del 84, y para el 85 ahora su ídolo Johan Cruyff sería su entrenador. Johan Cruyff sabía del potencial de Marco, por ello le dio también Dos la bestias. capitanía. Fueron 3 ligas y 4 copas holandesas. En su paso por el Ajax, 154 goles y 40 asistencias que lo llevaron a alzar 4 botas de oro holandesas. En honor a la verdad, el fútbol de su país le estaba quedando pequeño a un Van Basten que quería comerse a Europa entera. También empezaba a frustrarse tempranamente, ya que a pesar de sus semejantes números, venía también de sufrir lesiones y operaciones que lo postraban en una cama a cada rato. El mismo Johan Cruyff lo aconsejaría que buscase otra liga de mayor competitividad. Mientras tanto, Van Basten alcanzaría la primera de sus gloriosas copas en el año 88, pero esto no Con a nivel de Holanda. clubes, sino con su selección. Sí, con Holanda Van Basten se alzaría sobradamente con la Eurocopa de ese año, Eurocopa bestial donde el holandés marcaría 5 tantos, incluidos un hat-trick contra la Inglaterra en semifinales y otro gol más en la misma final. Esta Holanda fue la primera donde pudimos ver aquel temible tridente de Frank Rijkaard, la palmera de los goles Ruud Gullit y el temible Marco Van Basten. ¿Qué foto es esto? De Silvio Berlusconi, dueño y presidente del AC Milan, se obsesionó con este tridente holandés. Como si fueran sus jugueticos para la Navidad, los ficharía de una vez a los 3 para implementarlos a la plantilla del Milan. Así nacería la era. ¿Qué foto es esta, muchachos? ¿Qué foto es esta? O sea, esto es innombrable lo que hay aquí.
de un AC Milan que infundiría temor durante casi una década en el fútbol europeo. El Milan de los majestuosos holandeses. Ya ninguno de los tres eran novatos, no. Los tres estaban en su plena época prime. Marco Van Basten sería el de la corona. Esto alzando aquel mítico Balón de Oro del año 88, ya que además de su hazaña en la Eurocopa también vimos cómo en su primer año con el AC Milan se hizo campeón de la Liga Italiana, destrozando al mismísimo Napoli De Maradona. dejándolo por debajo suyo, tan solo por un punto. No me quiero imaginar el enfado del Diego. Luego para la temporada del 89 este tridente se coronaría como campeón de la Champions, el año más bestial de su carrera, copa que tanto ansiaba Van Basten y que con el Ajax no había podido conseguir. Marco Van Basten se mandó 10 goles en esa Champions, marcó en todos los partidos y metió un doblete en la final. Es que era una bestia. Champions perfecta para el holandés, quien a pesar de los patadones que sufría, sabía muy bien cómo levantarse para sacar adelante al equipo. Fueron 33 goles y 30 asistencias en ese año, además de la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, un triplete histórico para este tridente letal. El Balón de Oro del año 89 sería también para Van Basten, su segundo balón consecutivo. Podríamos decir que Marco estaba en su plena época de gloria, Está en apogeo. no pudo disfrutarse del todo. Miren, con tan solo 25 años de edad, Van Basten estaba asqueado de los hospitales y los periodos de recuperaciones. A pesar de sus goles, Van Basten nunca lograba jugar una temporada completa. Siempre por X o Y situación terminaba postrado en una cama. Como lo dije en un inicio, Van Basten era imparable y por ello era ya de costumbre que le jugasen sucio, y para aquellos años la ciencia médica para los deportistas no estaba tan avanzada como hoy en día. Van Basten estaba fatigado de tanto caer lesionado, pero aún así seguía. De esta manera llegaría el Mundial de Italia 1990, una Holanda totalmente dividida haría una de las peores copas del mundo. Van Basten no estaba al 100%, el tridente holandés se había declarado en rebeldía ya que pedían en la Federación Holandesa que Johan Cruyff fuese el entrenador para esta copa. Las diferencias se mostraron en el campo de juego también, empataron los 3 partidos de fase de grupos y tras un polémico encuentro caerían 2-1 ante los alemanes en octavos de final. Por otro lado, en ese año 90, Van Basten alzó otra legendaria Champions con el Milan. A pesar de no haber estado al 100% ese año, contribuyó con 3 goles en dicha copa. Aunque suene ilógico, con 26 años de edad apenas, Van Basten se sentía como un veterano de 36. Mental y físicamente estaba fatigado, sobre todo físicamente. Su década de los 20 años la estaba pasando jugando, entrenando o recuperándose en un hospital. Sentía que no tenía una vida propia, por ello la idea de un retiro temprano acechaba en sus pensamientos a cada rato. El entrenador Fabio Capello, quien apenas iba a tomar... Pero es que a ver, si ya lo había ganado todo, 3 balones de oro, 2 Champions, 3 ligas con el Milan, 3 ligas con el Ajax, una Eurocopa con su país, literal ya lo había ganado todo, 6 botas de oro, ya lo había ganado todo. O sea que le faltaba un mundial como para cerrar con broche de oro, pero en teoría ya lo había ganado todo ya. El mando del club, le pediría a Van Basten que aguantase por él tan siquiera 2 años más. Van Basten aceptó y a pesar de lo desgastado que estaba, pudo aún así coronarse con otro balón de oro más. Sí, el del año 92, imponiéndose ante Dennis Bergkamp y Risto Stoichkov en las votaciones. Ya eran 3, empatando así al mismísimo Johan Cruyff y a Michel Platini. Y bien, hermanos, hablando de... Claro, recuerda que en esa época, o sea, ellos eran los máximos galardonados del Balón de Oro.
O sea, entró una lista que en esa época se creía incapaz de romperse, ¿sabes lo que les digo? Entonces, Van Basten era una bestia. Y todos esos chicos a sus 26 años, 26, 27 años aproximadamente. Al borde de su retiro temprano, desgraciadamente saldría del campo en medio de otra lesión más. Esta vez fue la peor de todas, una lesión en su tobillo derecho que incluso le imposibilitaría caminar durante meses. Con 28 años de edad apenas y totalmente enfadado, le diría adiós al fútbol como jugador. A pesar de aquel océano de títulos y balones de oro, Van Basten sentía que estaba viviendo en una época equivocada. No se jugaba para nada limpio en el fútbol de élite y sabía que si no hubiese sido por las lesiones, sus números y títulos hubiesen sido mayores. Pero ya que ya lo hecho estaba, ahora una vez recuperado se alistaría como director técnico. Comenzó siendo asistente del Ajax por un par de años. Esto para tomar experiencia. Fue escalando peldaño a peldaño hasta llegar al mando de la mismísima selección holandesa en el año 2004. Supo comandar a su nación hasta el Mundial del 2006, esto con un estilo de juego voraz del dominio del balón, pero con mucho pero muchísimo contacto físico. Van Basten como técnico sacaría de sí su peor versión, una versión muy obstinada. Así como los entrenadores del pasado se ensañaban contra él, ahora él como técnico se ensañaría contra Cristiano Ronaldo. Escuchen, en los octavos de final ante Portugal ya habían indiferencias entre ambas selecciones, esto desde la pasada Eurocopa, donde Portugal había eliminado a Holanda en las semifinales con gol de un puberto Cristiano. Ahora para este mundial sería su venganza, así como lo hicieron con él. Van Basten le pediría a sus jugadores que inmovilizaran a Cristiano como sea. Desde el minuto 1 iniciaría la guerra, puras entradas sucias hacia el portugués. Una y otra vez la Puros sablazos. no aguantó ni media hora del partido cuando ya saldría lesionado. Esta orden de Van Basten fue vista como una declaración de guerra que desataría 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas durante toda la noche, convirtiéndose así en el partido más turbulento en la historia de los mundiales. Un obstinado Van Basten caería eliminado a pesar de llevar a cabo su cometido de lesionar a Cristiano. Básicamente esta ha sido su historia como entrenador sin mayor éxito alguno. Ha pasado de equipo en equipo sin pena ni gloria. Como técnico tristemente no fue ni la sombra de lo que fue como jugador. Una eterna leyenda frustrada por las faltas y la poca ciencia médica que existía en su época. Aún así dejó cifras icónicas que lo colocan en la cúspide de las estrellas de este deporte. Esta ha sido la historia del gran Marco Van Basten. A ver, chicos, o sea, era una máquina total. Imagínense que ese señor no se hubiera lesionado. O sea, hasta dónde hubiera podido llegar, ¿sabes? Ahí lo dijeron muy claro. Pudo haber ganado hasta 2 balones de oro más, de pronto 2 Champions más, y de pronto un mundial con Holanda, que Holanda no tiene mundial, pero bueno, así es el fútbol, chicos. Entonces igualmente no se saca de la carrera que tuvo, una carrera excepcional. Con 26 años ya tenía 3 balones de oro, 2 Champions, una Eurocopa, la carrera soñada para muchos. Entonces nada, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que le den like, que se suscriban a mi canal, y si les gustan más videos así, bueno, próximamente díganme a quién les gustaría que reaccionara a un video de qué jugador. Y nada, estos créditos de este video es de Emma Watson, creo que se pronuncia así. Les dejaré el link de su canal acá abajo. Y bueno, nada, esto fue todo por hoy. Espero verlos la próxima. Chao, chao.